Para meterle contarles, suspenso. claro, porque vieron que nosotros en los programas tratamos de abordar temas que no solo nos atraviesan en lo coyuntural, en la agenda diaria, sino que también nos dan mucha bronca. Y como este es un programa en donde difundimos y tratamos de expresar las voces de los feminismos y transfeminismos de la Argentina, de Latinoamérica, también queremos escucharles a ustedes, contarles no solo que este programa de la Neurona Rebelde Históricas es un programa federal y la Neurona Rebelde es federal, sino que también queremos contarles que este programa principalmente está construido en conjunto con no solo el equipo de la Neurona, sino también con compañeros del Proyecto Generar y compañeros de Ni Una Menos. Así que estamos muy felices de que ya vamos a cumplir, no, después de la mitad de año cumplimos un año, ¿o no? Pero dentro de 2 programas cumplimos 30. Cumplimos 30. Como la edad que 30 tenemos. programas. 30 programas. 30 así programas. es. Yo voy a, Lo hemos dado Increíble. todo. prometo traer birra para mí. Como los primeros programas, porque quiero recordar, yo la semana pasada me acordaba que los primeros programas hacíamos unos aquelarres acá en la oficina, que éramos la envidia del resto de los programas de la Neurona, porque veníamos todas en manada, como hacemos las feministas, ¿vieron? Que donde van 2, van 800. Es más, quiero Y decir terminábamos con birra, con Claro. bebidas espirituosas, nosotros varias. inauguramos la sección bebidas espirituosas, me parece. Bebidas espirituosas, sí. No lo dudo, no lo dudo. Tal cual. Bueno, y ahí mientras se va sumando la gente, hoy tenemos un tema, que es un tema específico, y que nos gustaría escucharles. Porque en esto que estamos viviendo, viste que son momentos de mucha tensión, crisis, de repente, asesinaron, para mí es un asesinato, del presidente de Irán, que Milei bardea a los españoles, pero al presidente y a los socialistas, que después tenés un montón de personas manifestándose en la calle, la vecina de la esquina te putea. O sea, hay como una crisis sostenida de cosas que suceden. Y en ese marco hemos y venimos hablando y charlando mucho en los programas de que hay mucho odio en general y que este gobierno en particular lo alimenta bastante y que lo viene alimentando hace mucho. Así que el programa de hoy va a tratar sobre los discursos de odio. Se titula No es libertad, es odio, porque una cosa es tener la libertad de expresión, ¿viste? Y todo lo que dicen que existe. Y la otra cosa son acciones movidas por el odio, totalmente diferentes a lo que es el feminismo y transfeminismo. Sí, y en eso estamos de acuerdo, digamos. Entonces, queremos escuchar a nuestra audiencia que nos manden audios a un número que ya vamos a decir, así que anoten, que nos cuenten si en su familia, cuando tienen juntadas de familia, ¿no? Y más en el interior, que nos pasa mucho más, o cuando viajaron a sus provincias, hablaron con amigues, etcétera, etcétera. Si en alguno de esos lugares han escuchado discursos de odio. ¿Alguna anécdota de algún discurso de odio que hayan escuchado? Puede ser del vecino de al lado, del que está en el kiosco del frente, o de un tío o tía que tengamos, viste, de esos medios fachitos. ¿O no? Y no me digan que nadie tiene algún discurso de odio, porque todos, seguro, tienen algún discurso de odio. O sea... el teléfono, me dicen acá. Bueno, el número de teléfono es 2665 28 58 10. Característica de San Luis, porque somos repiolas nosotros. Y le puedes poner más 549. Sí, bueno, sos de otro lugar y querés hablarnos. Tenemos traductor acá. Traductor de italiano, francés, alemán y inglés también. Así que mándennos, ahí le hemos puesto en el chat la consigna, mándennos si han sentido alguna de esos discursos medio fieros que no sabes si responder, si tirarles el plato por la cabeza o quedarte callada y escracharlos después. Qué buena pregunta eso, ¿qué hacer ante eso, no? O sea, es como que creo que lo que cruza un poco a todo lo que está pasando es
cómo reaccionar, qué hacer. Bueno, ya sabemos que lo colectivo siempre es la primera opción, pero bueno, está bueno preguntárselo, ¿no? Porque también somos personas y vamos viviendo también en la individualidad de nuestras vidas y hay que sostener este tipo de lugares. Por eso, bueno, nada, yo la verdad estoy muy contenta y me voy a tomar el atrevimiento de presentarla. Por favor, pase sí. usted. Hágalo. Porque la verdad que es una compañera muy importante, digamos, para no solamente para Tucumán, sino también a nivel nacional, que ha venido marcando ya hace tiempo un camino de cómo llevar adelante esto que decimos en Históricas tanto tiempo, ¿no? De poner lo federal, de poder contar lo que pasa en las provincias, de poder generar ámbitos como, bueno, como el streaming de La Neurona o La Nota Tucumán, digamos, es una periodista, editora, feminista, lesbiana, militante por los derechos del colectivo LGTB, pero también de otras causas que también son muy necesarias y sobre todo en una mirada que ha acompañado a muchos casos, ¿no? A muchos casos en relación tanto a los crímenes de odio como también a lo que tiene que ver con los abusos sexuales en los casos, digamos, donde está metido el poder político. Entonces, por eso me parece como un orgullo muy grande que ella hoy esté acá y que pueda estar con nosotras y nada, que podamos pensar junto con ella, bueno, esto que decimos, qué está pasando con los discursos de odio hoy y las consecuencias que tienen. Así que la presento, Milagro Mariona, bueno, en Históricas. Ay, bueno, qué presentación. Muchas gracias, Celi, por semejante introducción. La verdad que gracias a ustedes por invitarme, por el espacio, por sostener además este programa de manera tan federal. Así que bueno, un orgullo para mí también poder acompañarlas hoy. Gracias, Mili. Bueno, queríamos justamente con vos, aprovechando que te pudimos entrevistar y que nos contestaste que sí, que pudiéramos hablar sobre no solamente el odio que venimos sufriendo feministas, transfeministas a lo largo de este tiempo, sino particularmente del hecho en Barracas y en base a esa masacre que fue sumamente lesbodiante, cuáles son quizás los debates que se puedan llegar a abrir dentro o que ya quizás estén abiertos y se tengan que profundizar sobre esto de, bueno, los discursos de odio para el colectivo LGBTIQ+, y sobre qué acciones por fuera, ¿no?, del debate se pueden llegar a profundizar, a generar nuevamente, o que puedan llegar a abrirse otros caminos de cómo luchar contra el odio que genera este gobierno, digamos. Esa sería como la primera, como para arrancar. Pero bueno, Tranqui. pues. Sí, tranqui. No difícil. Bueno, la verdad que han sido semanas de mucha reflexión, además de la angustia, del shock y de lo grave que fue esto. Hoy leí una nota en donde lo marcaban como uno de los crímenes de odio más grandes en la Argentina. No tenemos precedentes donde hayan muerto 3 personas, se haya atacado a 4 personas y hayan muerto 3 de ellas en un ataque de estas características y con indicadores tan claros de crímenes de odio, porque en este caso, si bien la justicia parece que todavía no empezó a investigar demasiado, sino que fueron más las redes de periodistas feministas quienes se tomaron el trabajo de ir, de entrevistar, de consultar y de preguntar a los vecinos y vecinas sobre cómo se había dado, cómo había llegado hasta esta situación. Hay indicadores claros de que había un hostigamiento previo, de que las hostigaban por lesbianas, que las violentaba por lesbianas. Entonces hay ahí una situación bastante clara. Y es uno de los crímenes, bueno, más grandes que por lo menos que podemos registrar hasta el momento. Y bueno, también en este contexto donde hay este aumento de discursos de odio, en donde ya desde el año pasado venimos viendo cómo hay esta escalada, ¿no?, por parte de distintos funcionarios del gobierno de Milei y de distintas maneras, algunas un poco más escondidas que otras, pero todos en criminalizar
en estigmatizar, en discriminar al colectivo LGBT. Entonces, este hecho puntual yo creo que nos ha puesto también a reflexionar sobre, bueno, qué implica, qué significa poder describir qué es un crimen de odio, qué es un discurso de odio, y también poder pensar las complejidades, las otras complejidades que tiene este caso, ¿no? Como que empezamos a hablar sobre la crisis habitacional que hay en Cava, empezamos a hablar sobre las políticas también de exclusión y marginalización de las personas pobres en las ciudades, empezamos a hablar de que, bueno, no solamente eran lesbianas, sino eran lesbianas pobres, lesbianas adultas pobres en situación marginal. Entonces, como poder también, yo creo que es parte de estos tiempos en donde es toda la velocidad, las redes sociales, de salir con la primicia, de poder contar. Necesitamos también mucho tiempo de reflexión porque estos casos no los podemos analizar superficialmente para poder encontrar respuestas, sino que tenemos que poder bucear en todos los cruces que son necesarios, ¿no? Me parece que bueno, que los discursos de odio es como una bola que va creciendo, ¿no? Que puede empezar con un comentario tal vez un poco más despectivo, que puede ir acrecentándose en un acto discriminatorio de exclusión, y así se va escalando, y hay un contexto también que habilita esos discursos de odio. Hay mucho escrito sobre discursos de odio y sobre otro tema que sacan siempre los libertarios, cuando vos le decís esto es un discurso de odio y ellos te dicen no, esto es libertad de expresión, en donde hay un límite claro que está marcado por los derechos humanos básicos que están amparados por nuestra Constitución, que son consensos internacionales, pero bueno, evidentemente también no estos regímenes de ultraderecha, porque no es solamente Milei, sino lo vimos que también fue en España, en esta cumbre, ¿no?, de ultraderecha, están queriendo romper esos consensos. Quieren romper los consensos internacionales que mantienen cierta paz y ciertos derechos, por lo menos sostenidos así con pinza, los que nosotros queremos fortalecer. Bueno, ellos quieren romper todos esos consensos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una tarea como súper importante desde los medios de comunicación de redoblar, ¿no?, la apuesta en esta batalla cultural y seguir insistiendo con qué es un discurso de odio, volver a explicar 70 veces lo mismo, porque bueno, hay una necesidad también de poder dar un marco y un contexto a esto que está pasando. Muy, muy clara. Ahí estabas hablando, creo, Celi, pero no te escuchaba. Ah, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, parte claro. No, que solamente para sumar un poco lo que está diciendo, que me parece sumamente importante, que tiene que ver con estos indicadores. Hay muchas veces que creo que es un desafío para las periodistas, para la militancia, poder salir a contar estos casos, ¿no? Entonces, por ahí si nos querés contar un poco, nada, qué es lo que fueron viendo, que eran esos indicadores, en este caso puntual gravísimo, como vos marcás, que es un hito en relación bueno, a estos crímenes de odio, realmente que hay que ponerlo en esos términos, ¿no? Que no es en vano que esa bola vaya creciendo, esa bola de discursos de odio vaya creciendo. Y lo podemos relacionar con muchas cosas, y sí me gustaría como poder volver a hacer, que nos cuentes un poco esos indicadores que vos viste, que encontraste que te haya llamado la atención, o que no te haya llamado la atención, pero que esté en esos cruces, ¿no? ¿Cuáles son esos cruces principales? Porque bueno, la verdad que había mucho para analizar y pensar en este caso. Principalmente, digamos, como que mis interpretaciones están basadas en las investigaciones de otras periodistas, no esto de darle crédito siempre a las compañeras, y en las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas 2 semanas desde que fue el hecho, ¿no? Al tener esta distancia geográfica, como que más sería una segunda fuente. Pero lo que se pudo reconstruir del caso es que en la habitación de la pensión donde vivían, primero vivían 2 de las chicas, creo que Pamela y Roxana primero vivían ahí,
Y después empezó a quedar Andrea y Sofía en esa habitación por una cuestión de que donde vivían antes les quedaba muy lejos, estaban haciendo algunas changas, no tenían un trabajo estable, no tenían obviamente tampoco una pensión, una jubilación, entonces, bueno, sus ingresos eran muy escasos y con la crisis económica que se agudizó en los últimos meses, les afectó obviamente mucho en su cotidiano y por eso también empezaron a vivir 4 en una habitación. Convengamos que estamos hablando de un conventillo, donde son habitaciones pequeñas, por lo que hemos podido ver en las fotos, era una habitación muy pequeña que compartían entre 4, que se comparte el baño con toda una pensión, se comparte la cocina con un montón de personas, y el atacante vivía en la habitación del mismo piso, y era una situación de hostigamiento constante. Las trataba de engendro, las trataba de enfermas, y de hecho hay registros de parte de uno de los vecinos que comentó que en Navidad ya había habido una amenaza de muerte previa. Entonces hay ahí, ¿no?, como un registro de decir, bueno, esto ya había pasado, y una de las fuentes también consultadas por las periodistas contó que había habido incluso una denuncia hacia él por parte de las chicas, ¿no? Y que no se podían mudar, ¿no? Esta imposibilidad de escapar del peligro por la situación económica, de que también hay una cuestión ahí, ¿no?, con la dificultad para las lesbianas y sobre todo para las lesbianas chongas, las lesbianas más visibles, las lesbianas que se les nota, de poder alquilar, de poder acceder a un alquiler. Eso sigue pasando, lamentablemente, si bien no va a ser noticia siempre, porque tampoco es una cuestión de que estar saliendo a contar, ¿no?, una discriminada todo el tiempo, pero es algo que pasa y es algo de lo cual también hay que tener cierto registro. Lamentablemente también hay una cosa de que el Estado en general no tiene registro sobre las condiciones de vida de las personas LGBT. Puede tener ciertos registros sobre las condiciones de muerte del colectivo LGBT, sabe cómo morimos, que generalmente, sobre todo el colectivo travesti trans, van en situaciones brutales de violencia, de desidia, pero no tiene idea cómo vivimos, cómo es nuestra vida. Entonces, hay ahí también una falta de políticas públicas orientadas hacia el colectivo LGBT que excede obviamente este gobierno, que viene de antes, que eran cosas en las cuales ya íbamos avanzando, que había pequeños relevamientos, pero bueno, no había todavía un conocimiento sobre nuestras vidas. Entonces, todas esas cosas van sumando, ¿no?, a esta cuestión del desenlace que tiene esta situación, que empezó con pequeños actos discriminatorios y terminó en una masacre con la muerte de 3 personas. Y además pensando, y esto me parece también como muy brutal, la muerte, cómo fue, digo, como las prendió fuego, ¿no? Con lo que implica el fuego, creo que Rita, no sé si Rita Segato, pero creo que hubieron casos de femicidios en donde muchas mujeres terminaban siendo prendidas fuego por sus parejas, y el analizar cómo impacta el fuego en el cuerpo, cómo destruye, cómo borra la identidad, cómo la intención de dañar que implica, ¿no?, prender fuego a una persona, lo complejo que es que el cuerpo se prenda fuego y lo queme completamente. Bueno, todas esas cosas, y también hubieron una de las notas que tomó testimonios de médicos que las atendieron a las chicas cuando llegaron al hospital de la urgencia, que también son muy dramáticos por cómo llegaron, en las condiciones que llegaron, y, ¿no?, como el sufrimiento también hasta el último momento de su vida, de cómo estaban. A mí me dejó muy marcada realmente, fueron semanas como muy complejas. Terminamos el viernes pasado con una actividad acá en Tucumán, en la Casa Histórica. En Tucumán también tenemos un historial muy grande de discursos de odio y actos discriminatorios por parte de personas del gobierno, por parte de funcionarios, por parte de legisladores. En especial está Ricardo Bussi, que es el hijo del genocida multicondenado por delitos de lesa humanidad, Domingo Bussi, que fue represor durante la dictadura en Tucumán, y su hijo siguió el camino político y nefasto de su padre, y cuando tuvo oportunidad atentó en contra del colectivo LGBT a través del discurso.
tratando en masculino a las personas, a las feminidades trans, diciendo que los homosexuales estábamos enfermos. Bueno, así una situación de bastante seguido. Creo que, no sé, el año pasado que fue campaña política, una vez al mes teníamos que salir a repudiar los dichos de Ricardo Bussi. Entonces, Claro. son cosas que ahora, digamos, capaz que también las estamos viendo porque este caso, como repito, digamos, la gravedad, la magnitud y todo, pero bueno, es algo de lo cual hay hace mucho tiempo que también se viene estudiando y se viene trabajando de qué manera darle respuesta y cómo refutar y salir, ¿no?, de esos discursos. Bueno, de hecho, quería acotar una sola cosita, que cuando fue lo de Wanda Tadei, ¿se acuerdan el caso de este femicidio que fue cometido por uno de los que era de callejeros a su esposa? Ahí hicieron un análisis a partir de eso, cómo se iniciaban con esa misma metodología y los femicidios. Y un poco lo que se traía a colación de esto era la crueldad, como vos decís, en relación al fuego, y también la efectividad, ¿no? O sea, cómo empieza a haber también esa situación de que toman como efectivo ese método tan cruel y horrible, ¿no? De cómo llevar adelante esta violencia femicida y, bueno, en este caso, lesbodiante. Es increíble Sí, porque... Dale, dale. No, digo, es que se está utilizando el concepto lesbicida o un crimen lesbicida. Ujú. Pero bueno, me parece que hay que seguir complejizando y repensando algunos términos que usamos, digamos. Eso todavía yo lo sigo como charlando un poco. Creo que quizás también en el camino de la organización popular nos sucede que lamentamos siempre y lamentablemente muchas de las acciones que surgen de organización, de marchas, de manifestaciones son principalmente por esto, porque es como quizás lo más en carne viva que vivimos, ¿no? Es una vida quitada simplemente por el hecho de ser. Y cuánto se lleva este sistema y cuánto el capitalismo, el sistema patriarcal, los gobiernos que lo permiten, cuántos cuerpos, cuántas vidas se han llevado. Y esa bronca es una bronca que es universal, digamos, no sé si me explico, pero una situación similar a mujeres principalmente sucedió en Italia hace poco y que también movilizó. No es que no hay asesinatos, no es que no hay crímenes de odio, pero en la generalidad hay algunos casos que despiertan una llama que después es difícil de parar, porque tampoco es que queremos dejar de hacerlo. Tenemos mucha bronca, tenemos muchas herramientas, aparte los movimientos feministas y transfeministas para organizarnos, pero suceden estas cosas y uno lamenta o una lamenta, pero después se organiza. Y creo que la situación que sucedió con el lesbicidio, el triple crimen de odio contra estas compañeras, creo que también en términos del amarillismo, los medios de comunicación se agarraron, hay un montón para criticar de la forma en que se difundió el caso, pero quizás en cierto punto también es muy bueno levantar las herramientas, ¿no? Y las acciones, porque en esto de los debates que te preguntaba recién, de los debates que se generan y las acciones, yo, por ejemplo, me enteré por las mismas redes feministas y transfeministas en las que una está, que estaban juntando donaciones, aportes o lo que sea necesario para poder darle una vida digna a esta compañera, la cuarta, Sofía, que se salvó, entre comillas, ¿no? De esto y que está en grave estado, pero que estamos nosotras, no sé si me explico con lo que digo, pero nosotras estamos proyectando su vida sin conocerla. Y estamos queriendo que tenga una vida digna sin conocerla porque sentimos propia la tristeza, la angustia, la bronca que sería vivir eso, ¿no?
Entonces, en ese camino, digo, en esto de las políticas públicas y que quizás había habido un avance, entre comillas, con el gobierno anterior, siempre fuimos los movimientos feministas y transfeministas, que hicimos relevamientos, que juntamos información, que difundimos, que tratamos de romper el cerco mediático. Medio que, no sé si eso quizás puede llegar a ser una percepción, pero yo confío mucho más en las redes que nuestras, que en las acciones que después un gobierno tal o cual vaya a hacer, porque aparte si hace algo fue por la lucha nuestra, digamos, el gobierno, ¿no? Entonces, como preguntarte eso en términos de que cuando uno conforma un movimiento LGBTIQ+, tiene ciertas discusiones que yo, por ejemplo, que no soy del colectivo, te generan quizás debates, incomodidades, hasta mismo dentro del círculo donde uno vive. Y eso es importante de resaltar porque son debates que se dan, que se superan y que esas herramientas también se comparten. Sí, totalmente. De hecho, sobre esto que comentás de las redes, el mismo día de que nos enteramos del atentado, esa misma noche hubo una asamblea virtual en donde, no sé, éramos como 300, 400, se colapsó la capacidad del Meet que se había armado, se tuvo que hacer otro. Al día siguiente ya había grupos de WhatsApp. Hoy hay, no sé, tenemos una comunidad de WhatsApp, hay un grupo que somos como 400, 500 personas, hay distintas comisiones de comunicado, de ayuda, de apañe, de las acciones que se vienen haciendo, se está tratando que sea lo más federal posible. Bueno, un montón de un active muy grande de las redes lésbicas, que eso para mí también es para resaltar, porque realmente fue muy rápido cómo eso se activó. Además, también esto, ¿no?, del cerco mediático y lo que me preguntaba Celi hace un ratito, ¿no?, de haber podido también como marcar la narrativa de cómo iba a ser y la complejización del caso, por un lado nos permitió también como ir complejizando e ir marcando cómo iba a ser esa cobertura que recién logró salir más allá de nuestros propios medios comunitarios, más alternativos, cuando muere la tercera víctima, Andrea, una semana después. Y hoy es una noticia que ha salido en todo el mundo. Hubo manifestaciones ahora en España del grupo Femen que se ponen en tetas frente a la embajada donde estaba Javier Milei el fin de semana. Hubo movilizaciones en Madrid, en Barcelona, en México, en Francia, en un montón de lugares respondiendo, ¿no?, a este llamado desde Argentina de decir, chicos, nos están matando, por favor, miren hacia acá, denuncien. Y eso para mí fue increíble la respuesta que fuimos teniendo y me parece que en toda esta desazón que nos generó es lo único que nos fortalece para eso, seguir, ¿no?, adelante, sabiendo que este es el camino, estas son nuestras herramientas. Y aprovechando la virtualidad, porque si se hizo un Meet que se desbordó, qué lindo. Grupos de WhatsApp, claro, o sea, es el territorio virtual a disposición de la lucha, como decimos siempre acá en Históricas con las chicas, que por ahí en función de las entrevistas o de los conflictos que vamos analizando, decimos eso, ¿no? Qué importancia que tiene el territorio virtual cuando lo usamos a nuestro favor para potenciar nuestras luchas, nuestras redes de comunicación, de organización, y eso poder después realizarlo en las calles o en nuestras vidas mismas, digo, ¿no? En términos de cómo organizarnos. De hecho, ya que estamos, tiramos el chivo, que todavía se sigue recolectando fondos en este acuerpamiento de donaciones para Sofía, que es la compañera que, como decíamos, es la que ha quedado internada con vida, que ha perdido todo lo poco que tenían, como decías vos, Mili, lamentablemente. Así que le tiramos ahí el chivo a nuestra operadora, porque está ahí en el guión el link para poner el flyer de las donaciones, o incluso ponerlo en el chat para que la gente pueda acceder y acompañar, digo, para seguir potenciando esta ayuda colectiva y sorora. Y también un poco en esto, qué importante esto que decías, ¿no, Mili? También para rescatar de la cuestión más interseccional, si se quiere, ¿no? Porque por ahí dicen, bueno, lo decían mucho ahí había otro que es, bueno, ese era de la convocatoria de la marcha que fue el lunes en Barracas, que fue muy masiva. Fue como, de hecho le contaba a las chicas, fue como estar ahí, era sentir que estabas como en un acuerpamiento colectivo
las compañeras lesbianas que nos conocen, era como gracias por venir, bueno, como una sensación de llorar, abrazarnos y fortalecernos juntas en las calles, ¿no? Que eso es muy fuerte. Y por ahí también para rescatar esto que decías en relación a lo interseccional, ¿no? Porque más allá que las matan por ser lesbianas, que había toda una cuestión de odio, de discurso de odio exacerbado, que ellas ya venían sufriendo de antemano por este vecino y seguramente en sus vidas en general también ya algo deben haber vivido. Esto también de la situación, ¿no? Que ellas venían atravesando. De hecho, cuando fallece Andrea, la tercera compañera, el domingo pasado, nos enteramos, por ejemplo, que había sido también, además de toda esta situación que vos comentabas, era sobreviviente de Cromañón y tampoco había recibido ninguna política de acompañamiento ni de ayuda por esa situación en particular. Entonces, qué importante esto de los desafíos a los que nos enfrentamos, quizá como transfeminismos y colectivos LGBTIQ+, en esto, digo, de plantear lo que hemos avanzado con la lucha, con la organización y lo que nos falta también en términos de todo lo que necesitamos organizarnos, acompañarnos entre nosotros para poder fortalecernos y para poder avanzar, ¿no? Porque sí, se avanzó, como decía Sofía, en un montón de políticas públicas, pero no es suficiente, ¿no? Todo lo que nos queda por luchar. Ahí la Sol pone en el chat mayores dificultades para las lesbianas pobres, ¿no? Y es tal cual, Claro. o sea, no es algo de casualidad o que le pintó. No, la situación es de lesbianas pobres, es de una situación que te está llevando la misma coyuntura, el mismo gobierno, a empobrecer cada vez más, no solamente la discusión de si fueron lesbianas o no fueron, o sea, no, la secuencia está, creo yo, no solo el crimen de odio, sino también a la clase, ya directamente se ataca también a la clase desde ese lado y digo, para sacarnos un poco, a mí me gustaría que nos abstrajéramos, está bien dicho, que nos abstrayéramos, bueno, ¿cómo se diga? Ustedes me entendieron, un poco del hecho puntual y quizás pensar en la Argentina, por ejemplo, los discursos de odio, cómo es que se generaron, cuál es la historia que tenemos, y tenemos una historia heavy de discursos de odio, de generación de un enemigo o una enemiga, que terminamos siendo parte de la población, gran parte de la población, y cómo esto lo han venido alimentando, que los piqueteros, que las feministas, que el aborto, Sí, que los homosexuales, que los mapuches, los indígenas, o sea, no es casualidad entonces que una situación así no solo tenga el peso que tiene en el movimiento a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que esto no fue una persona la referenta única del feminismo, de las lesbianas, que le pidió, aislado, claro. que le pidió a las de España, que no, surgió. Eso es lo loco, que a mí es lo que me llama mucho la atención y me pone muy feliz en términos de la lucha que tiene el movimiento. Y surgió, ¿entendés? Se pusieron en tetas al frente de la embajada, una situación de incomodidad tremenda que me imagino que los debe haber puesto muy incómodos y me pone muy contenta eso. Man. Incluso en Uruguay también se manifestaron, porque el lunes le contamos a Mili que cuando estábamos acá en el programa, entrevistando a unas compañeras uruguayas, nos dijeron, chicas, hagamos rápido la entrevista porque tenemos que correr a la marcha que se hacía en Uruguay también, en simultáneo con la de acá. Bueno, yo tengo una consulta más en el marco de lo que dijo Sofi, digamos. ¿Cuál crees que son los desafíos que hay ahora? Porque si bien hay como, bueno, valorando todas las posibilidades que tenemos, ¿qué te parece a vos que vienen surgiendo también de los debates, como las posibilidades y los desafíos que tenemos ahora alrededor de esta situación, ¿no? Que estamos viviendo y en particular del dolor y del duelo que estamos haciendo respecto a esta masacre? Buena pregunta. Paso. No, pero por ahí yo, para tirarte como una punta que lo charla, ya, esta charla ya está charlado, esto está todo charlado. No, pero por ahí yo le decía a Mili, ella estuvo hace poco tiempo acá también por la cobertura de un caso en Buenos Aires, y le decía a Mili, estuvo en un conversatorio
latinoamericano, que fue muy importante por lo que yo pude escuchar y por lo que pude presenciar ahí, de cómo se vienen dando las resistencias, ¿no? Y de todas las de todos los ataques que existen, ¿no? Desde exilios, desde persecuciones, desde causas judiciales, o sea, el colectivo y los derechos humanos y los defensores de derechos humanos del colectivo y feminista están siendo atacados en Latinoamérica. Y bueno, un poco de esa solidaridad, como hablamos de España, hablamos también de la necesidad de la solidaridad regional, y también una cosa más que a mí se me despertaba como pregunta, era cómo hacíamos para un poco traer estas discusiones al poder, ¿no? De poder, que siempre es una pregunta si disputamos o no disputamos poder con lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es un poco mi duda. Sí, por ahí pensando un poco, ¿no? Me parece que las respuestas son las redes que hemos construido, esto que vos decís de ese conversatorio que hemos tenido, fue un conversatorio con distintos referentes de distintos países para contar un poco qué está pasando en cada país, ¿no? Y poder pensar cuáles son las respuestas que estamos dando. Principalmente eso, poder también nutrirnos de las experiencias en otros países. Estaban compañeras exiliadas de Nicaragua que están siendo acusadas de terroristas por ayudar a financiar organizaciones de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, conocer esas experiencias nos va a permitir a nosotros prepararnos también, poder también tener como las herramientas, no solamente las discursivas que podemos tener como comunicadoras, sino también las herramientas legales, las herramientas jurídicas preparadas para esos casos, poder también tener las respuestas y conocer también, ¿no? Cuáles son las respuestas de los organismos internacionales en los cuales nos podemos amparar, porque hoy vos decís, bueno, hay un discurso de odio, ¿qué hago, no? Esto que hablábamos al principio, ¿a dónde denuncio? En el IDADI ya no existe, la Defensoría del Público prácticamente la han vaciado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que está pasando en este país y que no tenemos a dónde recurrir, ni a dónde llamar, ni a quién avisar, ¿no? Che, me están discriminando, está en riesgo mi vida. Bueno, también conocer todas esas cosas, yo creo que es momento de, por un lado, bastante reflexión sobre lo que está pasando, sobre lo que pasó y por qué estamos en este lugar. Me parece ese momento también de autocrítica que veníamos como también hablando, poder reformular también muchas de nuestras consignas, de nuestras exigencias hacia el Estado o hacia las instituciones o hacia la sociedad misma, y también por otro lado de mucha formación, porque hay que estar preparados con herramientas de distintos tipos para poder dar frente a esta batalla, ¿no? Principalmente creo que tenemos las redes, tenemos los conocimientos. Yo el fin de semana estuve como también muy angustiada y tuve muchas conversaciones con distintas personas tratándome de levantar los ánimos, y una de esas cosas me comentaron distintas personas muy separadas sobre que confían en que tenemos las herramientas para superar esto. Creo que uno de los ejemplos, y sobre todo de la lucha del colectivo LGBT, tiene que ver lo que fue la pandemia del SIDA en los 90, en los 80, en los 70, que se cobró tantas vidas y que fue tan difícil poder realmente salir de esa situación. Me parece que hay que ir hacia esas luchas y hacia esas conquistas para encontrar las respuestas, y también para volver también a generar esa convicción de que es posible cambiar esto, ¿no? Como que no dejarnos convencer de que esto va a ser para siempre, sino que tenemos que tener la seguridad, la confianza y la convicción, sobre todo, de que podemos transformar el mundo en un mundo mejor y en el mundo que queremos. Justamente lo que vos estás diciendo es algo que también sostenemos y repetimos, así que siempre decimos como qué lindo saber que coincidimos por fuera de que recién ahora nos conocemos, y también remarcar algo que también repetimos, es que cuando nos atacan en términos de pueblo, cuando nos atacan al pueblo, cuando nos atacan como movimiento, cuando nos atacan en general los movimientos de derecha, fascistas y demás, nos atacan entonces porque les estamos incomodando. Y en esa incomodidad también significa que la organización que tenemos, que el ataque hacia nosotros es porque estamos intentando
romper con todas las estructuras que tienen, con todo el sentido común que generan, y no para ser unas capitalistas blancas, feministas, etcétera, etcétera, con todas las... con un jefe del colectivo LGBTIQ+, que te obligue a hacer un trabajo que no querés, que te violente. O sea, nosotros no queremos eso, sino que queremos la libertad realmente de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de poder hacer lo que queramos cuando queramos, en términos populares, sin ningún nivel de odio, sino con completamente líneas, acciones, errores, pero con mucho amor, digamos. Y en ese camino es que obviamente van a querer no solo matarnos en cuerpo, que quizás son las noticias que más duelen y lo que más podemos ver y que genera y que empuja a la organización, sino también cómo nos matan mentalmente, digamos, nos asesinan o nos intentan asesinar con esos discursos de odio, donde quizás nuestra madre, nuestra amiga, nuestra abuela, nuestro padre, gente cercana, comienza a odiarnos, ¿no? Y ese odio, que es la consigna que preguntábamos de, bueno, ¿te pasó en algún momento de tu vida, te hayas cruzado a alguien, que hayas escuchado de esa persona discursos de odio o vos hayas sufrido de esos discursos de odio, de por ser como sos que te odien directamente? Y en ese marco digo, bueno, también ese ataque y esos discursos de odio están para ser combatidos. Por eso también, como vos decís, estas redes, la difusión, el ejercicio de la difusión de información verdadera, de primera fuente, donde realmente los pueblos tengan esa voz. Creo que sos un ejemplo de eso, como periodista feminista, como compañera también del interior, como solemos decir, de que también tenemos voz y que tenemos un montón de experiencias para contar. Creo que va por ahí, y demostrar que por fuera de que una sea de Tucumán, otra persona de San Luis, otra persona de otra provincia, las redes son las mismas y se genera y se quiere exactamente lo mismo. No es solamente contra Milei. Es contra la derecha fascista, neofascista, que ataca a todos los movimientos sociales del mundo. Es contra un sistema que te dice que tenés que ser de tal o cual forma y que te impide vivir dignamente. O sea, es contra eso, por fuera, ¿no?, de detalles, de que después en asambleas nos caguemos bardeando y esas cosas. Creo que el feminismo tiene esa capacidad, ¿no? Y el hecho de que estés acá contándonos también las acciones es hermoso. Yo, la verdad que re contenta por haberte entrevistado y muchas ganas de querer seguir charlando 1000 años esto, pero bueno, ahí me están diciendo por la cucaracha que hay que cortar. Sí, pero, sí, está bien. La pero verdad antes quería que nos contaras un poco, porque ya tenemos que terminar el programa y no vamos a terminar un programa sin abordar nuestro caso, que es el caso Alperovich, que le venimos haciendo ahí, gracias a la Celi, un seguimiento diario, casi diario, de todos los hechos que vienen sucediendo, pero principalmente de eso, tu experiencia sobre el caso, bueno, qué pensás sobre eso, qué nuevas puertas puede llegar a abrir, como experiencia como tucumana. bueno, sí, la verdad que está siendo un momento bastante interesante de que este juicio se esté dando finalmente después de 5 años. La verdad que bueno, la justicia es bastante lenta y desde un primer momento nos repetimos, la justicia lenta no es justicia, pero bueno, acá estamos en un juicio oral que ya lleva 5 meses. También pensar, ¿no? ¿Qué juicios, ¿no?, por abuso sexual han conocido o han seguido mediáticamente que haya durado 5 meses, que haya tenido 80 testigos, donde hayan declarado familiares del imputado, distintos familiares, hijos, hermanos, primos, padres. No sé, es como un juicio que, bueno, que está siendo muy pesado, que está desnudando muchas cosas, porque obviamente al estar vinculado a una persona del poder, como es Alperovich, que bueno, fue gobernador de Tucumán durante 12 años, no solamente fue gobernador, antes fue ministro, después fue senador nacional. Entonces es una persona que tiene muchísimo poder y es una de las personas más millonarias del país entero.
Se está hablando mucho también sobre cómo se manejaba la campaña política durante el periodo en donde se sucedieron los hechos que están denunciados en el juicio. Entonces se está desnudando y se está descubriendo mucho cosas que sabíamos que pasaban, pero que nunca habían quedado plasmadas de esa manera y reafirmadas por cada uno de los testigos, incluso testigos de las defensas, ¿no? De cómo se usaban empleados del propio gobierno de la provincia para la campaña política de Alperovich, incluso un mozo contratado por el Estado que debería haber trabajado en casa de gobierno, que trabajaba en la casa de Alperovich. Bueno, así con todo. Eso por un lado, y por otro lado, que se esté haciendo en Buenos Aires también responde, si bien, responde a esta que denunciábamos en un primer momento, que Alperovich acá en Tucumán ha puesto a cada uno de los jueces que están, ha puesto incluso al ministro fiscal, digo, como que toda la justicia está bastante marcada por el alperovichismo. Entonces, que se esté haciendo en Buenos Aires da como cierta garantía, ha sido marcado también por el fiscal del caso en una de las audiencias que salió en uno de los medios, donde él afirmaba, digamos, como el pueblo tucumano necesita que haya transparencia, que este juicio sea un juicio justo, porque realmente, digamos, hay una asimetría de poder muy grande. Para mí es trascendental, para la sociedad tucumana es trascendental que este juicio esté sucediendo, y me parece que va a marcar también, ¿no?, como otra instancia en lo que son los juicios y las causas por abusos sexuales. Ahora también en Tucumán, relativamente hace poco, fue la denuncia a los 4 jugadores de Vélez. Seguimos inmersos en una sociedad que descree de las víctimas, que las acusa de querer plata, que las acusa de política, y nosotras seguimos sosteniendo que las víctimas no mienten, sobre este tipo de hechos ni estas denuncias por ninguna causa, ni por plata, ni por política, ni están manejadas por otras personas para realizar estas denuncias. A mí esas teorías que tuvo la defensa se fueron cayendo una tras otra en el juicio. Entonces, bueno, nada, me parece que es un momento muy importante. Estamos muy cerca de la sentencia, así que estamos con mucha expectativa sobre cómo va a seguir esto. Súper importante, nada, tener tu voz también en relación al caso de Alperovich, que si bien es algo que venimos siguiendo con Celi en este programa desde el principio, pero bueno, vos también sos una de las compañeras que viene siguiendo el caso, que ha venido a Buenos Aires por este caso también a cubrir junto con Celi, entonces nos parecía importante que, bueno, nos pudieras contar de primera mano también cómo lo estás viviendo y cómo se vive allá, así que agradecerte. No solo por tu militancia, digo, en el colectivo y todo lo que nos estuviste contando al principio de esta entrevista, sino también por esto, ¿no? Por el laburo que estás haciendo como periodista, comprometida con las causas de las compañeras, con estas redes sororas también, que son las que nos ayudan a visibilizar lo que nos pasa en las provincias, en todos los territorios, porque no solo sucede en Capital, también son cosas que suceden en las provincias. Entonces, agradecerte por tu militancia, por tu compromiso profesional y militante con el caso Alperovich y con todo lo que venís cubriendo, acompañando y militando, así que creo que con compañeras como vos estamos destinadas a vencer en estas redes fuertes que venimos construyendo, así que nada, agradecerte adelante de todo nuestro público, agradecerle también a toda la comunidad histórica que nos está viendo, a todos los conectados, están a full ahí porque están peleando un odiador en vivo, para que vean que al odio lo combatimos colectivamente, siempre. No. Siempre nos aparece un odiador, siempre aparte. Juntas. Siempre. Sí. Lo combatimos juntas. Bueno, un saludo a la comunidad histórica. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que estas redes y lo que yo hago no es posible sin la construcción colectiva, sin la Celi. Con la Celi nos apoyamos muchísimo, nos acompañamos un montón, construimos juntas estas narrativas y estas formas de poder contar todo lo que pasa. Así que nada, gracias Celi por el espacio también. Y bueno, ya la próxima las invitamos a nosotras al streaming de la nota. Sí. Bueno. Ahí para aprovechar, el programa se llama Antro de Lesbianas, pueden buscarlo en Instagram. Y bueno, obviamente a intercambiar. Vamos a hacer ¿cómo se dice? Una unión.
un crossover. Me encanta. Lo vamos a hacer. Porque queremos decirle a nuestra comunidad que estuvimos chusmeando fuera de cámara mientras probábamos sonido, porque bueno, vienen trabajando el tema también de un streaming en la nota de Tucumán también. Ujú. Vos ya estás en Sí. Antro de Lesbianas también, así que veníamos hablando de eso, los desafíos, no solo Los del colectivo del desafíos de los movimiento, streamers. Sí, De sí. ser streamer a los 37 años, chicas. La verdad. Y mujer encima, porque está ahí copado de equipos, la verdad. Lo maple Bueno, huevo. Sí. Sí. Me Así No, y imagino. aparte, streaming federales, porque también hablamos de eso, ¿eh? No todos los streaming son en capital, están los streaming federales que construimos con la Celi, con la Sofi, bueno, en nuestro caso con históricas, pero también desde la Neurona Rebelde, Ni Una Menos y Proyecto General, pero también los que vienen construyendo ustedes en Tucumán y en todas las provincias. Así que bueno, a seguir caminándolo, a seguir profundizando, porque estamos dando una batalla por el sentido común importantísima en los streaming, en el territorio virtual, pero también, como decimos siempre, en las calles, territorio virtual y social siempre conectados para vencer. Así que gracias, Mili, otra vez por acompañarnos, por estar con nosotras, por ser compañera de luchas y compañera de luchas de nuestra Celi, que es nuestra co-conductora más mejor. Así que bueno, agradecerle a toda nuestra comunidad. Recuerden, suscríbanse a La Neurona Rebelde, vean el resto de los programas de La Neurona, que hay una programación semanal, incluyendo un nuevo programa los domingos, que se estrenó ayer, así que a Quiero- seguir también las redes Me voy a de tomar. Antro. Perdón que te interrumpa. ¿Viste? Soy No, así. no, soy no, re pesada. somos así. Es que vamos complementando, nos vamos complementando. No, que quiero contar la programación. No solo esto, sino Sí. mandarle muchos saludos a toda la comunidad, como vos dijiste, principalmente a Fabián Martínez, que nos está bardeando, pero también a todos los que nos han saludado ahí. Sí, a Nosotros todas, a Flore, a tenemos Lucas, a Emi, a todos. a todos. Los lunes prendemos nosotras, las mejores. No, y Mala Espina. Y Mala Espina, que es un programa de ambientalismo donde se discute eso y un montón de otras cositas más. Ahí está Luz, Egel y Cande Ávila, ¿no? Ayúdenme. Ujú. Después de no estar el mejor programa de ahora que el nuestro, el nuestro que tiene un montón de cosas, como por ejemplo el alcohol en vivo, bueno, todas esas cosas que hemos implementado. En breve vamos a implementar otras cositas más. Después tenemos los martes. Los martes tenemos. No, los miércoles. Los miércoles tenemos el programa de Agro y el programa de Finisterre. Que el de Agro es un programa donde abordan temáticas en relación al agro de la agenda, pero también en general. Ahí están nuestros compañeros Mati Estrasorier y Julieta Domínguez. Después, ese mismo día, a la tarde, tenemos Finisterre, que es un programa de coyuntura internacional, geopolítica. Están muy locos esos compañeros. Imagínate, todos los días hay algo nuevo, ¿viste? No sé, cuando se cae un helicóptero, ay, Dios Claro. santo, va a Milei a España, y vos decís, ¿what? Bueno, después el jueves prende 70-30. 70-30. Que es un programa de donde está. Ay, espera, no dije los conductores. Matías De Córdoba. ¿De Córdoba el 70-30? 70-30 es. Son puntanos. Son puntanos. Pero no sé. Pero creo que podrían empezar a invitar a compañeros. Sí De han Córdoba, ido no, compañeros digamos. de Córdoba al programa. De Río Cuarto también, pero en general creo que lo importante de ese programa es que es un desafío porque está la juventud trabajadora, ¿viste? Los silenciados, toda la juventud que labura en general en los sindicatos y demás, ¿viste? Que siempre nos silencian a las juventudes. Bueno, 70-30, ahí re firme. Ahí está Jessica Leyes y Diego Lorca. Y en Finisterre está Matías Casio-Veo y Betiana Vargas. Y después vamos a ver si hay nuevos programas el jueves, pero después el viernes tenemos 2, ¿no? Sí. Que sería Cable a Tierra, que es un programa que engloba todo lo que es la coyuntura, pero en términos de la energía, de las tecnológicas, de la ciencia. Ahí tenemos compañerazos conduciendo. Nico Malinowski y Lina Merino. La Lina Merino. Entre otros. Sí. Sí. Y después, Argentina, el mejor país del mundo, que es el de coyuntura nacional, industria nacional, fuertemente, y todo lo que es la agenda política, etcétera, etcétera. Ahí está.
Emilia Trabuco, Sofía Gómez y Estefa Breso. Ahí es desde Río Cuarto y Buenos Aires. Y después el mejor programa del universo, que es el de los sábados. Eso es muy importante que le demos mucha bola porque ahí hay 3 compañeros que la rajan, o sea, tienen una claridad tremenda, hablan sobre filosofía y la vida misma, y abordan temas muy piolas. El sábado pasado abordaron en la muerte, así, nada, me encanta. Y ahí están Lucas Aguilera, Hernán Sánchez y Verónica Beglia. Se Así llama que, Omitir Intro. Omitir Intro. Y ahora tenemos el nuevo estreno. Ese es mejor que nuestro. El único mejor que nuestro es Omitir Intro. Sí, podemos, sí, coincido. Y después Vamos hacia ahí. Y después el estreno que se estrenó ayer, que es los domingos, porque siempre el domingo algo para ver hay que tener, para no morir en la depresión y reírte un rato e informarte. Civilización y Barbarie, que son los compañeros y compañeras de San Juan, así que le contábamos tras escena que se sumaron compañeros de San Juan, así que todo el que se quiera sumar acá en La Neurona es bienvenido. Podemos hacer streaming de todos lados. Lo importante es demostrar la federalidad de nuestros debates, de nuestras luchas y de todo lo que venimos haciendo en las provincias, porque no todo sucede en Capital Federal. Así es. Bueno, yo me despido, así les mando un abrazo grande, estoy muy feliz de estar en el programa y que esté Mili, la verdad, como dije al principio, un orgullo, y bueno, ya lo notaron ustedes y toda la comunidad de históricas que es una compañera muy necesaria de escuchar y de poder seguir en todas sus redes. Vayan y sigan La Nota Tucumán, que ahí está toda la cobertura. Síganla. Mili, bueno, igual te despedimos todos. Sí, pero antes tenés la canción. Ah, y el tema. Sí, el tema. Sí, quería aprovechar para sí. recomendar una artista tucumana, a Gorda Resucitada. Tiene un tema muy lindo que se llama La Pesada, si lo quieren poner, y si no, busquen todo su último disco que se llama Todas Mis Chicas. Nada, recomendadísima, nuestra compañera Marcela Vidal de acá de Tucumán. Ay, amo, me encanta esto de conocer. No saben el video. Nuestra productora. Busquen los videos Gordas Resucitadas. Gordas Resucitadas, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, estamos para cerrar este hermoso programa. Ha sido cortito como nos habíamos propuesto, cada vez mejor, cada vez nos perfeccionamos más, somos re piolas y mansas capaz. Bueno, gracias Mili, gracias a la comunidad. Nos vemos el lunes que viene, ¿o no?